en donde también hay apuestas, en donde también hay cuentas y por supuesto las de estos días son las de la consulta popular que hoy entra en discusión en el Congreso de la República, en el Senado y que sería votada mañana. Y nosotros vamos a hacer esas cuentas porque este tema nos lo vamos a llevar ahorita también para la mesa ancha. Miren, vamos a arrancar con este gráfico que tenemos acá. Si hoy fuera la votación, que va a ser ya en las próximas horas, pero más o menos así están las cuentas después de más de 80 llamadas que hizo todo el equipo político de Noticias RCN. 47 senadores votarían por el sí, 46 votarían por el no y hay 12 que todavía están indecisos. Pero vamos a revisar partido por partido. Arranquemos con esos que están prácticamente decantados. Por supuesto, Centro Democrático y Cambio Radical en la oposición. En el Centro Democrático los 13 congresistas votarían por el no. En Cambio Radical hay uno que votaría sí, que es Temístocles Ortega, aunque era dicho que en todo caso si hay una decisión de bancada él se acogería a la decisión de bancada. En el Pacto Histórico hay uno que votaría no, que es el rebelde de siempre, que es Paulino Riascos. Los comunes votarían los 5 sí y en la Alianza Verde 7 votarían por el sí. Allí estaría incluida la senadora Angélica Lozano, quien ha dicho que su condición es que la consulta sea después de elecciones y el único que votaría no allí sería JP Hernández. Vamos a revisar los otros partidos y nos vamos a ir a esos tres que generan más interés porque son una especie de partidos bisagra. Están en la oposición o en la independencia, pero muchas veces le juegan al gobierno nacional. En el Partido Conservador hay 3 que fijo dicen votarían por el sí, aunque hoy va a haber reunión de bancada. Los otros 12 votarían por el no. En el Partido Liberal 8 votarían por el sí y 5 votarían por el no. Aquí en el no es importante resaltar que está el eventual o virtual presidente del Congreso en la próxima legislatura, que es Lidio García, y en el sí está Alejandro Carlos Chacón, que es el autor de la mini reforma laboral, y en la U, que es donde más divididos están. Hay 3 que votarían por el sí, 2 votarían por el no y 5 están indecisos. Entre estos indecisos está la senadora de la Comisión Séptima, Norma Hurtado. Y aquí, ya terminando como de hacer un poco de proyecciones, reunimos todos los indecisos. En el MIRA todavía no tenemos una posición clara, no se ha dado a conocer y no pudimos contactarlos. En la U hay 5, en ASI hay 5 y hay 1 de AICO. Lo más probable es que estos 5 indecisos de la U y el 1 del AICO se vayan por el sí, con lo que el gobierno nacional ya completaría esos 53 votos para ser aprobada la consulta popular allí en el Senado. Y ese es el tema que les decía, nos traemos ahora a la mesa ancha para analizarlo con nuestros analistas. Hoy le quiero dar la bienvenida a Airasol Huertas. Ella es nuestra analista invitada de hoy. Airasol, bienvenida nuevamente a la mesa ancha. Bueno, muchas gracias a todo el panel. Buenos días a los y las televidentes. Acá, pues, sí, dispuestos a discutir y a dar cara al país. Juana y Julio, bienvenidos. Hola, Buenos días, Maritza, bienvenida, Aira. Gracias. Bueno, el gobierno nacional también está muy optimista y la verdad es que las cuentas les están dando para la aprobación de esta consulta popular. Arranquemos por ahí. Sí, yo creo que por fin el Congreso, después de tumbar las reformas en reiteradas veces, por fin van a tener la sensatez de pues respaldar al pueblo precisamente. Esta reforma laboral, estas reformas eran para mejorar o son para mejorar la vida de las personas. Entonces yo creo que estamos en un gran momento de que el Congreso por fin le dé ese espaldarazo también a este gobierno, sí, que precisamente fue elegido por la gente. Sí. Entonces yo creo que estoy demasiado optimista con lo que dices. Creo que con todo el análisis que nos acabas de mostrar, precisamente que por fin partidos como el Liberal tengan el panorama más amplio, sí, y se den cuenta que es necesaria esta reforma. Juana, ¿qué tanto puede ser esto que realmente, como dice Airasol, el Congreso está escuchando al pueblo y qué tanto es también que hay allí un tema de transacción por parte del gobierno nacional? Es que justo el sábado se hizo oficial que la nueva ministra de Comercio va a ser del Partido Liberal. Yo creo que hay 2 vías, ¿no? Está la vía que esos 8 votos del Partido Liberal claramente son votos relacionados con la nueva ministra de Comercio, ¿no? Creo que ahí era una transacción que César Gaviria estuvo empujando, que él desde hace ya lleva meses, años, viendo cómo se incrusta y cómo entra el gobierno. Los apoyamos, pero nosotros tenemos que tener algo a cambio, ¿no? Por otro lado, creo que el Congreso de la República, y lo vemos también con el partido de la U, con algunos conservadores, lo vemos un poco en todas las bancadas que han sido de oposición, que se están dando cuenta que no aprobar la consulta no es contra Petro,
realmente, sino que esto es un mensaje a la ciudadanía. Entonces, porque la ciudadanía somos quienes los elegimos, pero nosotros no les damos tampoco una carta blanca, sino que es como, bueno, puedo estar no de acuerdo con lo que decía el congresista o la congresista por la que voté y puedo entonces poner en juego su posible reelección y no votar por ella o por él en las próximas elecciones. Entonces creo que ahí también hay un gran cálculo electoral frente a la ciudadanía y frente a la campaña al Congreso de la República, que también empieza a calentarse. Sí, Julio. Creo que un aspecto clave es que del lado gobiernista hay unidad, ¿no? Es decir, todos, en general, salvo bueno, el caso de Riascos en el Pacto Histórico, pues los sectores gobiernistas, los partidos como comunes, como el Pacto Histórico, pues van a votar en bloque sí. Del otro lado hay, digamos, un doble discurso. Está un sector pues, que claramente se posiciona con el no, pero otros, digamos, el argumento central es que si se vota no, esto puede tener el efecto de fortalecer la narrativa del presidente, fortalecerlo políticamente, darle argumentos para una radicalización todavía mayor, si es que cabe. Entonces yo creo que esa división es fundamental, ¿no? Porque si hay dos posiciones en la oposición o en los sectores independientes, probablemente vaya a ganar la postura del gobierno por el sí. Bueno, le están dando las cuentas al gobierno nacional en el Congreso de la República, pero ¿qué tal si metemos a esta discusión las otras cuentas? En todo caso, es una consulta que va a costar 700.000 millones de pesos en un país que está en un déficit fiscal evidente y en donde el mismo gobierno nacional al interior reconoce que es una consulta que no se va a ganar. Entonces, si sabemos que ni siquiera se va a llegar al umbral, porque se trata incluso de umbral, ¿para qué nos gastamos 700.000 millones de pesos, Zaira Sol? Pues primero yo creo que la consulta también, como bien dice Juana, es para profundizar una democracia más directa. Poner como frente a la mesa en los medios de comunicación, en las conversaciones de la gente, asuntos muy importantes para la avanzada en derechos, ¿no? Precisamente hablar de, una de las preguntas es si de 6 de la mañana a 6 de la tarde deben trabajar pues, los trabajadores. Esto creo que es un asunto muy sencillo que de hecho nos debería sorprender que aún no suceda. Entonces yo creo que pues, es una ganancia en tanto podamos empezar a hablar de estos temas que a veces nos parece común y corriente que jóvenes en un call center, en un teleperformance estén siendo supremamente explotados y en cambio podamos volver a iniciar esas conversaciones que de hecho ya teníamos, ¿no? Antes de que se metiera la ley 100 o de que pasara la ley 100, pues no teníamos el derecho a jornadas nocturnas, jornadas laborales solamente de 8 horas. Entonces yo creo que primero podemos profundizar una democracia y segundo, pues creo que todo en el Estado cuesta, debemos ser conscientes de eso y en ese sentido, pues así como esto cuesta, pues muchas de las ganancias del gobierno y de los distintos gobiernos también nos han costado. Yo voy a ser muy breve y yo he insistido en esto muchas veces, las democracias cuestan. La democracia y la participación ciudadana es costosa, pero yo prefiero que gastemos en democracia que estemos en regímenes autoritarios en los que la ciudadanía no puede participar. Claro, una dictadura, un régimen autoritario es mucho más barato. No hay elecciones, no hay votaciones, no se le pregunta a la gente absolutamente nada. Es simplemente ¿no? un Estado totalmente controlado, pero no para la gente. Ni para el buen vivir, sino para controlar las instituciones y que no haya participación. Entonces puede decir, claro, una dictadura nos sale más barata, nos ahorro, pero eso es lo que queremos, ¿no? Queremos democracias fuertes y muy participativas. Pues son irrelevantes si hay resultados concretos, es irrelevante porque el objetivo fundamentalmente es financiar la campaña del Pacto Histórico para 2026. Es evidente que no van a obtener el umbral, pues es muy difícil que ocurra eso, pero se calienta la campaña para el 2026, se mueven las bases, se organiza electoralmente el pacto histórico. Cualquier persona que salga a votar sí o no, el gobierno va a reclamar eso como una legitimación de su mandato y pues por eso el fondo del asunto, que es supuestamente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, es irrelevante. Por cierto, empeora la situación de los trabajadores colombianos porque el 57-58% de los trabajadores colombianos hoy no tienen horas extras, hoy no tienen recargo nocturno, hoy no tienen vacaciones y con esta reforma pues van a estar más lejos todavía de lograr esos beneficios porque los encarece la contratación formal y por lo tanto empeora la situación de la mayoría de trabajadores. Pero mire, Julio, que por ejemplo las encuestas que se ha hecho sobre la consulta es muy popular dentro de las encuestas y la mayoría de la población apoya esta consulta, cosa que es interesante, ¿no? Ver cómo se está moviendo en el debate público por medio de las encuestas a la ciudadanía. Digamos, es clave la manera en la que está diseñada la consulta, ¿no? Porque le pregunta a la gente, ¿usted quiere que
los trabajadores sean formales, pues sí, todos queremos que los trabajadores sean formales. ¿Quién va a estar en desacuerdo con que los trabajadores tengan acceso a esos beneficios? El problema no es ese, el problema es que esas preguntas, digamos, están diseñadas para inducir la respuesta, pero el fondo sabemos cuál es una ruta específica, ideológica, para lograr supuestamente esos objetivos, pero que históricamente han alejado, al revés, han hecho más difíciles que esos objetivos se concreten. Si la consulta popular pasa, pues esto seguirá siendo tema de debate aquí en la mesa ancha, pero solo para cerrar el tema de las cuentas, en las próximas horas habrá de reunión de bancada del Partido Conservador y del Partido de la U, y eso también puede rebarajar todo porque podría quitarle 5 congresistas que en este momento van a votar por el sí del Partido de la U, 2 conservadores y 1 de Cambio Radical, pero pues más adelante tendremos información de esto también aquí en Noticias RCN. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Quiero arrancar con Julio, y es esa decisión ya confirmada del presidente Gustavo Petro de integrar a Colombia a la ruta de la seda. Hay muchísimas alertas, sobre todo de los gremios, que dicen que esto va a terminar por absorber e incluso por quebrar varias de las industrias nacionales. Julio. Pues lo primero es entender qué es la ruta de la seda, porque a veces es como creer que la ruta de la seda es comerciar con China. No, ya comerciamos con China, ya pues hay que ir a cualquier comercio, a San Victorino, para ver lo mucho que comerciamos con China y los tantos comerciantes chinos que hay en Colombia. Fundamentalmente la ruta de la seda es un programa de financiación de proyectos de infraestructura en todo el mundo. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de endeudamiento para financiar programas o proyectos nuevos de infraestructura grandísimos? Pues pareciera que no. Mucho más cuando muchos de esos programas de infraestructura en otros lugares del mundo, en África, en Asia, pues han tenido graves problemas de politización, de corrupción. Hay que ponerle el ojo a eso, porque acceso a mercados de deuda tiene Colombia. El problema es qué proyectos de infraestructura necesitamos. Sí. Pues es muy interesante el tema de la ruta de la seda, justamente por la infraestructura, y en Bogotá tenemos el ejemplo. Claro. O sea, Bogotá, el proyecto de infraestructura más grande de Bogotá, más grande del país, que es el metro, se lo entregamos a un consorcio chino justamente, ¿no? Y fue una de las grandes transacciones que hizo el gobierno Duque. Yo creo que nos acordamos todos de ese viaje, de la foto de Duque con un montón de miembros de su gabinete, todos hombres vestidos con su camisa blanca en China, celebrando que se habían llegado a una serie de acuerdos. Cuando llega Duque, ahí se firma y además se denunció colisión, que quiere decir que al final solo había un proponente, que era el de este consorcio chino. Entonces, la infraestructura china y las relaciones de infraestructura con China ya existen, ya las tenemos. Ahora bien, si vienen más proyectos, ¿cuáles serían y de qué manera? Y si van a funcionar como funcionó con el Metro Bogotá. Pero para hacer el Metro Bogotá, los chinos no nos prestaron plata y hay una relación diferente, digamos, de subordinación. Hicimos una transacción, y es que ellos van a operar el metro durante 30 años y los comercios dentro del metro el punto de Bogotá. clave Entonces, de la ruta de la seda es préstamo de dinero, importantes. deuda para construir infraestructura. Tenemos que cerrar este tema y tengo que darle la palabra a Iracema. Gracias. No, pues yo creo fundamentalmente, en línea de lo que dicen los dos panelistas, es precisamente todo pues lo que está a favor de Colombia. Primero, va a haber más empleo en cada proyecto de infraestructura, bien sea hoy actualmente el del metro, pues hay más empleo, hay mucha más gente trabajando de lo que antes había. Y segundo, pues esto también nos da un posicionamiento frente al mundo muy distinta, ¿no? Pues precisamente el presidente fue quien presidió ayer la CELAC en China, y esto pues nos pone no en una posición como antes de que hablaba el expresidente Duque de Blancanieves, sino precisamente de cómo nos vamos a posicionar económicamente y políticamente. Sí. Eso también genera una mayor pues inversionistas que llegan. De hecho, pues nosotros en el marco de este gobierno. Gracias. Bueno, Aira, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Juana y Julio, ustedes también, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ustedes quédense con nosotros porque tenemos más aquí en Noticias RCN.